Andrea de la Vega, suscríbete. Desde que era pequeña, he escuchado a mi abuela hablar de historias aterradoras, de temas paranormales, leyendas y esas experiencias de terror y miedo que solamente los valientes viven para contarlo. Cabe mencionar que mi abuela es muy católica y siempre nos decía cuando éramos pequeñas: hijas, pórtense bien, porque el cielo y el infierno sí existen. Un día, mi hermana le preguntó: ¿por qué dices eso, abuela? Y ella nos mostró un cuadro que le había heredado su mamá justo antes de morir. En él se puede observar el cielo en la parte de arriba. En el medio se puede observar el juicio final, en donde Dios juzga a las personas y decide a dónde van sus almas. Y después se puede ver el infierno en la parte de abajo. No voy a olvidar la imagen de aquella tarde, porque en aquel cuadro había dos caminos, el camino ancho y el camino angosto. Quiero describirles un poco lo que pude observar en aquel cuadro. Ahí pude ver que en el camino ancho iban todas las personas que se habían portado mal en esta vida y que su alma estaba destinada a ser condenada. En aquella imagen se puede observar cómo van en el camino ancho las almas perdidas. Aquel camino en los costados tiene rosales y encabezando la fila van los adivinos, los brujos y todos los que creen en brujería y otras energías. Ellos iban montados en una serpiente de 3 cabezas. Aquellas bestias parecían un dragón. Enseguida se puede observar a una madre con sus 2 hijos, y uno de ellos en vida fue un ratero. Mi abuela decía que como aquella madre solapaba que su hijo robara, por eso iba con él a aquel horrible lugar. Después de la madre que acompaña a su hijo, va el hombre infiel con su esposa y sus amantes. En esa escena de la pintura, mi abuela nos explicó que ese matrimonio iba directo al infierno porque la esposa de aquel hombre sabía que su esposo tenía sus amantes y que se hacía la que no sabía con tal de que él no la dejara y estuviera con ella. Más atrás se podía observar a algunos músicos, a los parranderos, a los drogadictos, a los alcohólicos, prostitutas, etc. Y todas esas almas eran recibidas por los demonios para llevarlos a un lago de lava y fuego. Dentro de aquel lago de fuego se podía notar la cara y el cuerpo lleno de dolor, y a un lado de ellas había serpientes de 3 cabezas y los demonios que martirizaban a las almas condenadas. Sin embargo, la otra parte del cuadro, en donde las personas buenas se salvan, el camino era feo, estaba muy angosto, había niños, familias buenas, y a la mitad del camino sus prendas se ponían de color blanco y una luz iluminaba a las personas para ser recibidas por los ángeles y santos en el reino de los cielos. Quise describir un poco lo que yo en su momento pude observar de aquella pintura del cielo y del infierno en el cuadro del juicio final, porque de verdad me dio terror ver cómo en el infierno sufren las almas condenadas, cómo están junto a los condenados las bestias y los demonios, martirizando y haciendo sufrir a cada pecador que nunca quiso cambiar ni pedir perdón para intentar salvar su alma. Pero pasaron los años y aquella aterradora imagen la fui guardando. No la olvidé, solo quise dejar de darle importancia hasta hace un par de semanas que llegó una señora como de 50 años a comprar en el lugar donde yo trabajo. Me empezó a hacer la plática y entre un tema y otro me comenzó a platicar de algunas experiencias con fantasmas que había tenido ella y su familia. Pero de todas esas historias de terror que ha vivido, hubo una que me llamó mucho la atención y me hizo recordar aquella pintura que mi abuela nos había enseñado hace muchos años. Quizá te estarás preguntando el por qué. ¿Por qué recordé eso? ¿Y por qué lo relacioné con la pintura
que hace muchos años mi abuela nos había enseñado a mi hermana y a mí. No te despegues porque ahorita vas a escuchar esta aterradora historia. Esta historia es de la señora Chabela, y ella cuenta que cuando ella era joven le gustaba mucho tener su casa limpia y ordenada. Para eso, ella ocupaba una escalera, pues tenía que limpiar las partes altas de su casa. Pero un día no colocó correctamente su escalera y doña Chabela cayó desde arriba. Cuenta que el impacto fue tan fuerte que falleció un momento, casi al instante de la caída. Ella cuenta que en aquel momento estaba perdiendo la vida y le llegaron muchos recuerdos de toda su vida, desde que era bebé hasta ese día. Doña Chabela dice que cuando sintió que ya estaba en el otro mundo, vio como su cuerpo estaba tirado en el suelo junto a la escalera. Ella dice que su alma estaba flotando y que a lo lejos vio una luz muy intensa. Dice que se acercó a aquella luz y que de repente ya estaba del otro lado. Doña Chabela cuenta que sintió como si algo la hubiera jalado para que pasara al otro lado de la luz. Ella dice que ahí vio el camino ancho y el camino angosto, y que en ambos caminos había mucha gente. Aquella señora me platicó que aquel camino ancho se veía muy bonito porque había rosales en cada lado del camino y que había una reja de oro. Sin embargo, este encanto terminó cuando pudo observar que detrás de aquella reja de oro estaban dos demonios recibiendo las almas de las personas que estaban destinadas a ser condenadas, y que en ese camino hay una multitud de gente. De hecho, doña Chabela dice que parece más como si la gente fuera a una fiesta, pero que después de cruzar aquella reja se escuchan gritos y lamentos de arrepentimiento, dolor y martirio. Y ella, al ver esta escena, que en aquel portón de oro estaban los demonios recibiendo las almas condenadas, se aterró mucho y cerró los ojos, pero pronto volvió a abrirlos. Sin embargo, esta vez el escenario fue diferente. Ahora estaría observando el camino angosto, y en este pudo observar que había ángeles, los cuales guiaban y cuidaban a cada una de las almas buenas. Ella cuenta que el camino angosto parece mucho más una vereda, en donde con mucho esfuerzo se puede caminar, pues en él hay muchas piedras y en los costados, en lugar de tener rosas, hay muchas espinas, que cuando las almas buenas caminan, se lastiman, pero los ángeles siempre están cuidando de ellas para que no se pierda ni una sola. La señora dice que cuando por fin vio que las almas buenas logran llegar al paraíso, se empiezan a escuchar cantos de alabanza para Dios nuestro Señor, y que después ya no vio nada más. Ella cuenta que después de que Dios le permitió ver aquellas escenas del cielo y del infierno, pasó a despertar. Doña Chabela dice que cuando ella recobró la conciencia, ella estaba en el hospital y que los doctores estaban intentando reanimarla para que ella recuperara su vida, y que cuando despertó y recobró bien la conciencia, un doctor le dijo: "La perdimos por unos minutos, señora. El hecho de que en este momento esté usted con nosotros es un milagro". Y así fue. Doña Chabela dice que Dios le dio una nueva oportunidad para que le platicara a las personas lo que ella vio mientras estuvo muerta. La experiencia después de la muerte que me platicó doña Chabela me hizo recordar aquellas palabras que mi abuela nos decía a mi hermana y a mí, que el cielo y el infierno sí existen. Amante del terror, ¿qué te pareció esta historia? La verdad es que es una historia basada en hechos reales, y de corazón espero que te haya gustado mucho, porque esta es una historia real, y en el siguiente video escucharás 2 historias más de personas que han vivido experiencias aterradoras después de la muerte. Espero que esta historia te haya gustado. Te recuerdo que yo soy Andrea de la Vega. Te
invito a que te suscribas al canal y me sigas en mis redes sociales. Y también te invito a que esperes la siguiente historia, que te llenará de terror y asombro. Te espero.